Bienvenidos al Instituto de la Visión, una institución prestadora de servicios de salud líder en el área de la oftalmología. Bienvenidos a este espacio pedagógico del Instituto de la Visión. Soy Zaida Núñez y a partir de este momento estaré con ustedes dándoles a conocer temas relacionados con el cuidado de sus ojos que garanticen una buena visión. Al igual que ocurre con las gafas que se utilizan para corregir defectos de la visión lejana y cercana, existen los lentes intraoculares que se implantan dentro del ojo con el fin de reemplazar el cristalino afectado por una catarata. Para desarrollar este interesante tema, como son los lentes intraoculares, nos acompaña el doctor Humberto Escorsecure, médico oftalmólogo, actual director científico del Instituto de la Visión y presidente de la Sociedad de Oftalmología Capítulo Atlántico. Cirugía de catarata y lentes intraoculares. Existen muchos mitos e ideas equivocadas sobre las cataratas. Una catarata no es una tela o capa que cubre al ojo. No es ocasionada por el uso excesivo de los ojos, no es un cáncer, no se transmite de un ojo al otro, no causa ceguera irreversible. Una catarata es una opacidad del cristalino, el cual normalmente es claro y transparente. El cristalino del ojo actúa como una lente de una cámara, enfocando la luz a medida que ésta pasa hasta la parte posterior del ojo. El cristalino no es más que una lente natural, es una lente. Tanto es así que en otros idiomas no se le conoce como cristalino. En otros idiomas, como el inglés, se le conoce como lens, y lens significa lente. Entonces, para que entendamos, una persona tiene una lente natural con la que nace y que es necesaria para enfocar. ¿Por qué? Porque esta lente tiene flexibilidad, esta lente acomoda. Es otro término que de pronto ustedes han escuchado cuando van a su oftalmólogo, la palabra acomodar. Esta lente acomoda las distancias. Nosotros no lo notamos, pero en una forma muy rápida nuestro ojo enfoca distancias de lejos y distancias de cerca. Sin esa lente nosotros no podríamos enfocar de lejos o de cerca. A medida que envejecemos, las proteínas en el cristalino comienzan a descomponerse y este se torna opaco. Y cuando esa lente, que en nuestro idioma se conoce como cristalino, empieza a afectarse, empieza a perder esa propiedad de enfocar, de acomodar, y es cuando nosotros empezamos a tener dificultades para ver bien. Cuando se opaca es la catarata, pero en realidad esta lente o cristalino empieza a afectarse antes, empieza a afectarse a los 40 años, ¿sí?, en todas las personas, y se conoce como presbicia. O sea, la presbicia es el primer trastorno que aparece en el cristalino con la edad y es una dificultad para ver de cerca. Esa presbicia podríamos considerarla como los primeros pasos para que a una persona se le forme una catarata por la edad o una catarata senil. ¿Cuál es la causa de las cataratas? El tipo más común de la catarata está relacionado con el envejecimiento natural del ojo. Algunas otras causas de cataratas son herencia, problemas médicos tal como la diabetes, lesiones en el ojo, medicamentos tales como los esteroides, exposición a largo plazo a los rayos del sol sin usar protección, cirugía ocular previa. Si sabemos que tenemos una lente y si sacamos esa lente, necesitamos reemplazarla, ¿cierto? Ustedes han oído hablar de reemplazo de rodilla. A una persona no le sacan la rodilla y la deja sin rodilla. A una persona le cambian la rodilla y le ponen una rodilla artificial. En el ojo es exactamente igual. Si usted tiene un lente y ese lente natural con el que nació dentro del ojo se saca, hay que reemplazarlo con algo.
Entonces, antiguamente se reemplazaba con un lente por fuera, porque no existía la tecnología para reemplazarla con un lente por dentro. Ahora existe la tecnología para reemplazarla con un lente por dentro, y ese lente se conoce como lente intra, que quiere decir dentro, ocular, dentro del ojo. Entonces, lente intraocular. Entonces, esos son los lentes que se necesitan para corregir el lente o para reemplazar el lente natural que tenemos con un lente artificial. ¿Cómo se detecta una catarata? Un examen minucioso de la vista efectuado por su oftalmólogo puede detectar la presencia y la gravedad de una catarata, además de cualquier otro padecimiento que pudiera estar ocasionando una visión borrosa o alguna otra molestia. Diagnosticar a una persona con catarata basta con el examen que se hace en la consulta con un aparato que es la lámpara de hendidura. Esto se detecta en un examen oftalmológico normal que se le realiza a todas las personas. Hay algunos estudios complementarios que se deben realizar cuando a una persona se le detecta catarata, y es una ecografía o ultrasonografía, y se realiza para detectar alguna posible patología que haya en el segmento posterior. Recuerden que ya hablamos del segmento posterior, que es la parte del ojo que está detrás de la catarata o detrás del cristalino, y ahí se presentan patologías que deben ser detectadas, de ser posible, con la ultrasonografía antes de realizar la cirugía de catarata, aunque no todas las patologías son susceptibles de ser detectadas con una ecografía o ultrasonografía, ya que no todas se pueden presentar como masa o volumen o como un desprendimiento de retina o un hemovitrio. Hay otros tipos de patologías planas que no se detectan con este estudio y que no hay ningún estudio para detectarlas hasta que se opere el paciente de catarata. ¿Cuál es el tratamiento para eliminar las cataratas? La cirugía es la única manera en que su oftalmólogo puede eliminar una catarata definitivamente. Una vez que se detecte que una persona tiene catarata, hay diferentes grados de catarata y diferentes tipos de catarata. Definitivamente, cuando una catarata se presenta y ya empieza a disminuir la visión de la persona, ya empieza a afectar su desempeño, es recomendable operar. Y es hasta el momento el único tratamiento que hay para resolver una patología como es la catarata, es hacer una cirugía de catarata. Afortunadamente ha evolucionado muchísimo este tipo de cirugías, y de tal forma que es una cirugía totalmente ambulatoria, es una cirugía que se hace en este momento con anestesia tópica, aunque algunos casos requieren una anestesia de inyección alrededor del ojo. Es una cirugía que ya la podemos hacer, como dije, con anestesia tópica ambulatoria en unos pocos minutos, ¿sí? Y el paciente puede retornar a su casa y en poco tiempo puede retornar a sus actividades. Ahora hacemos una pausa y ya regresamos para continuar con el doctor Humberto Escorce. Continuamos en este su programa pedagógico del Instituto de la Visión. La cirugía de lente intraocular es el único procedimiento que trata efectivamente las cataratas y ha sido el tema central de pruebas rigurosas y extensas investigaciones, y ha ayudado a que millones de personas en todo el mundo recuperen la visión. Antes de tomar la decisión de realizarse esta cirugía, es importante saber que hay diferentes tipos de lentes. Lentes intraoculares rígidos. Existen diferentes tipos de lentes intraoculares, no todos los lentes intraoculares son iguales. Hay dos grandes grupos de lentes intraoculares, los lentes rígidos y los lentes plegables. Los lentes rígidos, como su nombre lo indica, son lentes duros de un tamaño fijo que no se modifica. Son lentes que tienen aproximadamente 6 milímetros de diámetro. Los lentes constan de dos partes, una parte que es la zona óptica, que es redonda, y unas ápticas que las podemos llamar patitas para que entiendan, ápticas con H o patitas, que son las que lo sostienen dentro del ojo. Entonces,
Estos lentes rígidos son lentes duros y tenemos los lentes plegables. La particularidad de estos lentes plegables, como su nombre lo indica, son lentes que se pueden doblar. Al doblar presentan una gran ventaja. Si nosotros tenemos un lente rígido de 6 milímetros, tenemos que hacer una incisión en promedio de 7 milímetros para que ese lente entre en el ojo. Eso es una incisión grande para el ojo, que nada más tiene de extremo a extremo la córnea, tiene 10, abrir 7 milímetros es prácticamente abrirlo todo. Lentes intraoculares plegables. Los lentes plegables tienen la particularidad, en promedio, dependiendo del tipo de lente, de entrar por incisiones de 2,2 milímetros. En nuestra institución colocamos lentes que entran por incisiones de 2,2 milímetros. 2,2 milímetros, si los comparamos con 7 milímetros, es casi 4 veces menos la incisión. Esto tiene enormes ventajas. Las incisiones pequeñas, que es lo que se busca en la medicina, no solamente en el ojo, sino en todas las cirugías, las incisiones pequeñas o mínimamente invasivas, son mucho mejores que las grandes incisiones. Una incisión pequeña es una cicatriz pequeña, menos inflamación, una recuperación mucho más rápida. Y en el caso del ojo, que eso no se presenta con otro tipo de incisiones en el cuerpo, es la generación de astigmatismo. Aunque significan un mayor costo, los lentes plegables le aportan al paciente importantes beneficios para una completa recuperación de su visión. Con una incisión de 6 milímetros hay que colocar suturas. Con una incisión de 2 milímetros no se colocan suturas. Entonces estamos viendo una gran cantidad de ventajas que tienen que ver con el tipo de lente que se escoja. Entonces, el lente plegable, que es un lente que también tiene 6 milímetros de diámetro, él se pliega, se enrolla, sí, como un taquito, y entra por esa incisión de 2 milímetros. Y una vez que está en el ojo, dentro del ojo, vuelve y se abre y queda de 6 milímetros. Entonces, esa es la razón por la cual en una cirugía se recomienda usar un lente plegable mejor que un lente rígido. Igual con ambos lentes se va a poder ver, pero con el lente plegable la calidad va a ser mucho mayor. También existe otro tipo de lentes intraoculares que inciden en la posibilidad de ver o no de lejos y de cerca con la misma naturalidad que lo permite el cristalino natural. Lente intraocular monofocal. Cuando colocamos un lente monofocal, nada más estamos dándole un solo enfoque al ojo, que por lo general se deja para lejos. ¿Qué pasa? Que una persona a la que se le coloca un lente monofocal para lejos necesariamente va a usar o a tener que usar anteojos para ver de cerca y posiblemente también anteojos para distancia intermedia. ¿Cuál es la distancia intermedia? La distancia del computador, que es muy usado ahora por todas las personas, tanto jóvenes como mayores y de todos los rangos de edad. Entonces, ¿qué es importante? Entender que con un lente monofocal vamos a tener que usar anteojos después de la cirugía, ya sea para ver de cerca o si el médico nos dejó la medida del lente para ver de lejos, entonces utilizamos anteojos para ver de cerca. Si el médico nos dejó la medida del lente para ver de cerca, necesitamos un anteojos para ver de lejos. Lente intraocular multifocal. Los lentes multifocales tienen la ventaja de que un solo lente restaura casi que de manera natural, es una forma artificial, la visión para lejos, para intermedio y para cerca. Esto es importante porque hace que una persona pueda prescindir de las gafas para sus actividades diarias. Hay algunos casos particulares
que ameritan usar algunas gafas para corregir o para algunos casos muy específicos como lecturas largas, prolongadas o ver cosas muy pequeñas. Pero en general, para las actividades diarias, casi que la mayoría de las personas puede quedarse con su lente intraocular multifocal sin tener que utilizar anteojos para ver de lejos o para ver de cerca. Entonces, esta es una gran ventaja de estos lentes multifocales. Y ahora unos interesantes mensajes comerciales. Continuamos aquí en este su espacio pedagógico del Instituto de la Visión. La facoemulsificación es el tipo de cirugía que se realiza con más frecuencia en los Estados Unidos. En este procedimiento se utiliza tecnología de ultrasonido para ablandar y dividir el cristalino. El tiempo de recuperación de la cirugía de lente intraocular es relativamente corto. En la mayoría de los casos, el paciente deberá regresar para realizarse una visita de seguimiento dentro de las 24 horas de haber recibido el implante. Debe poder retomar algunas actividades normales, como realizar trabajos livianos, mirar televisión y leer, después de transcurrido un día de la cirugía, pero no debe realizar ninguna actividad que pueda aumentar su presión arterial o causar presión en los ojos. Además, debe poner mucho cuidado para no frotarse los ojos. Vamos a ver en un gráfico, de una manera sencilla, las diferencias que hay entre la cirugía extracapsular de catarata con lente rígido y la cirugía de facoemulsificación que se hace con ultrasonido y el lente plegable. Acá tenemos un gráfico de la cirugía de catarata e implante de lente intraocular. Tenemos las dos grandes técnicas, que es la antigua o extracción extracapsular de catarata y la técnica moderna y actual de facoemulsificación de catarata. Este es un cuadro que resume en 3 pasos toda una cirugía y está mostrando las grandes diferencias de una manera muy resumida. Entonces, empecemos con la primera diferencia. La primera diferencia es la incisión. Este es el tamaño que tiene el segmento anterior del ojo, que son 10 milímetros, y esta es una incisión que en este caso es una incisión de aproximadamente 8 o 9 milímetros. Y aquí, como vemos, está saliendo la catarata entera por esta incisión. Y no solamente pues se ha hecho una incisión para sacarlo, sino que también se ha hecho una incisión de la conjuntiva, que es este tejido. Entonces tenemos una incisión grande, tenemos la apertura de la conjuntiva y está saliendo la catarata entera. Pasemos a la facoemulsificación. Primera diferencia, no está abierta la conjuntiva, que está acá, que se abrió aquí. Esta incisión así de grande quedó reducida a esta incisión así de pequeña por un tejido avascular. Avascular quiere decir que no tiene vasos y no sangra. Este tejido acá, cuando se corta, sangra y hay que quemar los vasos, o sea, cauterizar los vasos. Y otra diferencia, acá se produce con esta punta ultrasonido y el ultrasonido deshace, pulveriza la catarata y la catarata se aspira. Entonces, acá sale entera, acá sale pulverizada la catarata, acá hay una incisión muy pequeña de 2 milímetros, no sangra, ¿sí? Y no se cortan todos estos tejidos como acá. Grandes diferencias que marcan realmente el gran avance que ha tenido la cirugía de cataratas en el desarrollo para una técnica de mínima incisión. En este segundo cuadro tenemos acá la extracción extracapsular de catarata, que es la técnica antigua, y la cirugía de facoemulsificación, que es la técnica moderna. Aquí vemos ya la colocación del lente intraocular. Vemos que se está colocando a través de esta gran incisión un lente intraocular rígido. Sí. El lente, como no se puede doblar, requiere una incisión bastante grande para poderse colocar dentro del ojo. En este caso,
el lente se dobla y el lente se coloca por una incisión pequeña. Esta forma de inserción del lente ha evolucionado mucho más y ahora ya no se coloca con pinzas como en este gráfico, sino que se coloca con un inyector, que es un tubito, y es mucho más fácil y mucho más sencillo. Vemos entonces acá esta incisión con este lente y vemos acá esta microincisión con el lente doblado introduciéndose dentro del ojo. Una de las grandes diferencias que hay entre las dos técnicas quirúrgicas, la extracapsular y la facomulsificación. Pasemos ahora al tercer cuadro, donde ya nos muestra que el lente está colocado y cómo queda terminada la cirugía de extracapsular de catarata y la de facomulsificación. Vemos que el lente está dentro y aquí están unas suturas que tienen que cerrar esta gran incisión por la que se colocó el lente. Sí, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, pueden ser más de 5, pueden ser 8, estos puntos, estas suturas varían y esto es parte de lo que genera el astigmatismo en esta técnica quirúrgica. Acá vemos que no hay esta incisión que se realizó en la extracapsular, no notamos ningún tipo de sutura porque no existen y tampoco se nota la incisión porque la incisión se realiza a este nivel y a este nivel la incisión queda prácticamente invisible. Y el lente intraocular está aquí, que ya se desplegó dentro del ojo. Entonces, esta que no tiene suturas, que es una microincisión, es casi invisible comparado con esta, es una evolución grande en la cirugía de cataratas y es lo que permite al paciente que tenga una recuperación visual rápida con una nula generación de astigmatismo. Hemos llegado al final de este interesante tema como son los lentes intraoculares. En una nueva oportunidad estaremos analizando otro tema de gran importancia para todos ustedes. Hasta pronto.